Hola a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en Telenoticias Dominical. Continuamos nosotros como medios de comunicación, pero más allá de los medios de comunicación, Honduras entero, para saber si se adjudicó o no el servicio del transporte de las maletas electorales. Hoy estamos a fecha 16 de noviembre, a 13 días para las elecciones generales y todavía no tenemos información al respecto. Esta es nuestra noticia del día. A propósito, diversos sectores piden al Consejo Nacional Electoral resolver la adjudicación del transporte para las elecciones generales. El tema de la adjudicación del contrato de la empresa para el transporte del material electoral mantiene la expectativa en el Consejo Nacional Electoral y varios sectores piden al organismo electoral que resuelva este tema de una vez y por todas. Es el tercer intento. En esta ocasión tienen 3 empresas ofertando, tienen variedad para poder escoger. Y al final de cuentas creo que debemos de recordar algo muy importante. Estas empresas son parte de las que participaron en el 9 de marzo y a pesar de que no fue, se supone, directamente responsabilidad de ellas lo que ocurrió, sino que actuaron de acuerdo a mandatos superiores, pues sencillamente tienen algún tipo de desconfianza, como sea, porque hasta ahorita, después de 8 meses, se le está comenzando a pagar una parte. Entonces, cuando se dice que estas tienen condiciones y que el CNE también tiene sus condiciones, yo creo que tienen que saber negociar muy bien, acercarse uno al otro para poder finalmente ceder a algo y poder tener una empresa independiente, una empresa privada, que sea la encargada de poder hacer el traslado del material electoral. Es una verdadera lástima, nunca antes había ocurrido ello. Sin embargo, al final, mire, con TREP, sin TREP, con transporte de las Fuerzas Armadas, con biometría o no biometría, como sea, la gente va a ir a votar, que tengan la plena seguridad, la gente quiere vivir en paz, quiere vivir en democracia y va a sacar a los de libre del poder. Aunque parece un tema sencillo, el tema aquí es que hay sectores que quieren que sea las Fuerzas Armadas quien realice esta tarea, pero la confianza la han perdido el pasado en las primarias con lo que ocurrió con las maletas electorales. Desde luego, y sabe que esos sectores es el partido en el poder. El partido en el poder quiere que sean las mismas Fuerzas Armadas que nunca antes se había desprestigiado tanto como lo ha hecho ahora, con un jefe que se ha involucrado en una forma directa en un apoyo abierto en el proceso hacia el Partido Libre. No podemos desconocer que en procesos anteriores había alguna inclinación, pero no tan descarada, tan abierta como lo ha hecho el actual jefe de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no generan esa simpatía y esa confianza en la población hondureña para que puedan ellos manejar lo que es el transporte. Sin embargo, le han ido dando largas en forma premeditada para llegar a ellos. Ya el Consejo Nacional Electoral está a escasos 5 días para que dé el banderillazo, para que salga la primera ruta a los departamentos más largos a dejar el material electoral. Por eso es urgente que valore estas ofertas que ha recibido, si cumplen las expectativas que se requieren y si tienen toda la flota que el Consejo requiere para hacer la distribución y que tomen una decisión ya lo más pronto posible, porque ya no podemos seguir en este tipo de incertidumbre, porque todos los hondureños estamos esperando tener un proceso realmente justo, limpio y transparente. Y este tipo de incertidumbre ya no le deben de estar trasladando a la sociedad hondureña. Estamos confiando que tomen la decisión el día de hoy, porque estas unidades tienen que ya estar en el plantel de Infop, para que ya el proceso de la maquila y el control de calidad empiece a funcionar para efecto de ir también cargando ya esta maleta para tener la lista el 20 y pueda salir sin ningún tipo de atraso, para no repetir lo del 9 de marzo. A propósito, diversos sectores están cuestionando de que los hondureños vayamos a elecciones el próximo 30 de noviembre bajo un estado de excepción. Aseguran que es la primera vez desde el retorno a la democracia que los hondureños acudimos a las urnas, suspendidas las garantías constitucionales.
A 14 días de las elecciones generales, la preocupación crece por la última ampliación del estado de excepción, pues desde la oposición se advierte que esto sería peligroso ya que se suspenden las garantías constitucionales. Mire, crear un estado de excepción a 2 semanas de las elecciones es ilógico y es peligroso. Es por eso que hemos tomado la determinación, varios diputados del Partido Liberal, del Partido Nacional, de solicitarle a la Junta Directiva del Congreso que convoque, y que si ellos no lo hacen, pues nosotros lo haremos nosotros, una autoconvocatoria para este martes a las 9 de la mañana para dejar sin valor y efecto ese PCM, es decir, improbarlo, tal y como manda nuestra Constitución de la República. Y es que son muchos los sectores que advierten cuáles serían las consecuencias de la vigencia de un estado de excepción en medio del proceso electoral del 30 de noviembre. Lo que significa es que el Estado, durante los 45 días, desde el 12 de noviembre hasta el 26 de diciembre, puede perfectamente detener a cualquier ciudadano hondureño sin una orden de captura, privarlo de su libertad de manera indebida e ilegal, allanar nuestro domicilio, limitar el derecho de reunión, entre otros derechos que se nos vulneran a nosotros como ciudadanos, es decir, le da un poder excesivo a lo que es la autoridad estatal. En este examen periódico, uno de los puntos que aborda Naciones Unidas es precisamente la preocupación por la prolongación constante de estos estados de excepción. Así que, como vemos, no se trata de solamente lo que comentamos a nivel nacional, sino que como parte de una comunidad internacional también recibimos cuestionamientos de organizaciones como las Naciones Unidas que protegen los derechos. Para la diputada del Partido Nacional, Johanna Bermúdez, mantener vigente un estado de excepción sin resultados positivos es más que una estrategia del partido en el poder. Lo que pretende Libre, bueno, Libre como está aniquilado políticamente, cree que frenando, atemorizando a la ciudadanía va a poder tener un ausentismo en las elecciones, pero yo estoy plenamente convencida que ese 30 de noviembre la gente va a ir a votar. Pero el diputado liberal Yossi Toscano se va de frente y asegura que lo que busca Libre es amedrentar a los hondureños. Tenemos que ser claros, pueblo hondureño. Este estado de excepción busca amedrentar, busca perseguir. Es parte del plan Venezuela para perseguir a la oposición. No nos dejemos amedrentar ni caigamos en la trampa del temor. Hay que salir a votar masivamente este 30 de noviembre. Esta sería la ampliación número 23 de un cuestionado estado de excepción, el cual vence el 26 de diciembre, mismo que solo fue aprobado por el Consejo de Ministros, mientras que la aprobación del Congreso es ausente, pues los últimos estados de excepción han operado sin aprobación de ese poder del Estado. José Andino, TN5 Dominical. Y durante la homilía dominical de hoy en la iglesia La Catedral Metropolitana, se ha pronunciado el obispo de Tegucigalpa, Vicente Nasher, quien ha solicitado a los hondureños no tener miedo y salir a votar. No tengan miedo a los pobres. Amen a los pobres. Y es como si dijéramos, no tengan miedo a Jesús y su evangelio. Amen las bienaventuranzas. Esta expresión, no tengan miedo, se lee en la Biblia, en todos los libros, unas 365 veces, hasta convertirse en un llamado universal a confiar en el Señor. La expresión aparece en muy diversos pasajes, siempre con ese mismo fin de sostener nuestra fe en el amor de Dios. Creer en el amor de Dios. Creer que Dios nos ama. Y ahí surge la esperanza. El miedo, en sus diversas formas y motivos, es un factor paralizante. En su origen, se trata de una emoción primaria de protección, ya que ante un peligro real, el miedo pues, nos hace ser prudentes y reaccionar, buscar defensa adecuada. Pero muchas veces el sentimiento de miedo surge de manera injustificada o desmesurada. Muchas veces es cosa de nuestra mente. Y esto nos lleva a tomar medidas o decisiones equivocadas
o al menos innecesarias. Y no solamente el miedo físico, sino el moral y el espiritual también son frecuentes en nosotros. Por ello decimos que hay una relación inversa entre miedo y fe. Tengo miedo porque me falta fe. Y si me falta fe, dudo de todo. Hablamos, por tanto, de una realidad muy presente en la condición humana y que en la mayoría de los casos nos perjudica y limita mucho. Por ello el Señor, como Padre bueno, nos invita a confiar en su grandeza y en su bondad. De alguna manera, tener un exceso de miedo expresa una desconfianza en la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas. No lo olvidemos nunca. Dios está con nosotros. Él nos acompaña, nos guarda y nos protege. Miren, y a propósito de todo lo que está ocurriendo en este momento, ya lo hemos dicho, hay un retraso significativo en el calendario electoral porque no ha sido adjudicada la empresa que se encargará nada más y nada menos que de trasladar el material electoral. Esa empresa que por ley se le da a una empresa privada para que haga esta parte de este ejercicio democrático, que no le corresponde a las Fuerzas Armadas, sino que ellas son las que acompañan. Pero hay un retraso. Y luego lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral, el conflicto entre los consejeros, ahora el requerimiento por parte del Ministerio Público para los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, todo esto está provocando, tal como está pasando con los grandes inversionistas, que aquellos pequeños inversionistas frenen ese dinero, que lo tengan en stand-by, que lo tengan en espera, a ver qué va a pasar después de las elecciones y así invertirlo y generar dinero y que se dinamice la economía. Aseguran que no se atreven a invertir en estos momentos porque están con incertidumbre de lo que pueda pasar en las elecciones generales y esto para nadie es desconocido. Por lo que los expertos y diversos sectores están pidiendo a todos esos políticos ser respetuosos de quienes el pueblo elija en esas urnas. En el sector informal de la economía aún no se deciden a invertir en la compra de mercaderías previo a las fiestas navideñas. Hay desconfianza de lo que pueda ocurrir el 30 de noviembre, cuando el país elija nuevas autoridades. Se está viendo una incertidumbre que tiene ahorita pues el país. No hay nada concreto, creo de que los políticos no se ponen de acuerdo y eso tienen en qué pensar, nos tienen en qué pensar a nosotros. Porque si usted se da cuenta, no hay inversión ahorita. Nadie está invirtiendo ahorita, pues estamos esperando qué va a pasar con lo del 30. Pese a que en las calles de San Pedro Sula se percibe mucha movilidad de personas, las ventas son raquíticas. Algunos comerciantes se las ingenian para promover sus productos en las redes sociales y las entregan en sitios estratégicos como ser las antiguas instalaciones del ferrocarril, donde se colocan todos los sábados. Esto empezó haciendo live en Facebook. Ahora pues en TikTok, ¿verdad? Entonces usted pone en la prenda o en juguete o cualquier artículo mío por X precio que dice la compañera, entonces así funciona. El empresario y directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés ha llamado a la clase política para que mermen los mensajes de odio, porque es evidente que esto afecta la inversión en el país. Salir a votar este 30 de noviembre es apostarle al país, es invertir en el país y sobre todo mandarle un mensaje claro a la clase política. Los hondureños queremos democracia, queremos vivir en paz, no queremos polarización. Observadores nacionales confían que la clase política respetará la decisión soberana para el bien del país y la estabilidad económica. Le pedimos desde sociedad civil y desde la observación electoral a todos los candidatos que no cometan el error y el irrespeto hacia el pueblo de declararse ganadores sin antes tener una resolución oficial por parte del Consejo Nacional Electoral cuando ya se han contabilizado el 100% de las actas electorales. Algunos comerciantes no esconden su preocupación y van a esperar abastecer sus negocios una vez pasen las elecciones generales porque la única esperanza de ventas es el mes de diciembre. Orlin Martínez, Telenoticias.
Y el Consejo Nacional Electoral sigue entregando credenciales a los observadores, que serán más de 32,000 en las próximas elecciones. El Consejo Nacional Electoral continúa con la entrega de credenciales para los observadores nacionales e internacionales que participarán en los comicios del 30 de noviembre. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras recibió este sábado sus acreditaciones y aseguran estar listos para el proceso electoral. Como máximo autoridad de la institución me corresponde colaborar, estoy al frente de esto junto con el equipo, pero tengo la plena seguridad que todos estamos con esas competencias suficientes y necesarias para hacer una observación responsable. Hoy la universidad se viene a poner a la disposición de la democracia, a la disposición del país, a la disposición del Consejo Nacional Electoral. Estamos dispuestos a sacrificar cualquier proyecto con tal la democracia se mantenga, se sostenga, pero sobre todo se fortalezca. El Foro Nacional de Convergencia, FONAC, ha confirmado que tendrá en el proceso electoral del 30 de noviembre más de 9.800 observadores acreditados, quienes ya están listos para la veeduría social y acompañamiento ciudadano. Asimismo, la Confraternidad Evangélica tiene más de 10.000 seguidores acreditados, destacando la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la confianza en estas elecciones. Que ya contamos con las credenciales a través de las diferentes instituciones que estamos nosotros apoyando y afiliados también. Y gracias a Dios, porque más de 10.000 hondureños cristianos evangélicos, aparte de los demás hondureños, estamos listos para ser observadores y veedores a nivel nacional. Que a través de toda la oración y tanta intercesión que ha habido de tanto hondureños, vamos a tener unas elecciones, creo que realmente vamos a poder disfrutar en democracia y poder salir masivamente a votar y con valentía todo el pueblo hondureño sin temor, porque es tiempo de que nosotros confiemos en Dios, que Dios tiene el control de Honduras. El Consejo Nacional Electoral entregará más de 32,000 credenciales nacionales a observadores electorales a nivel nacional. Hasta el momento, según autoridades del ente electoral, no se han entregado acreditaciones a los miembros de las juntas receptoras de votos. Pamela Cartagena, Telenoticias Dominical. Y a 13 días de las elecciones generales, los candidatos presidenciales han realizado su cierre de campaña. Para el caso Salvador Narrala, estuvo en el departamento de Cortés, Rixi Moncada en Olancho y Nasriasfura en Choluteca. Las giras políticas continúan. La candidata presidencial del Libre, Rixi Moncada, encabezó este fin de semana la gran movilización de la victoria en Juticalpa. Durante su intervención denunció el esquema de corrupción que durante años desvió fondos públicos hacia la banca privada. Pasaron el dinero de finanzas a los bancos para manejar el tazón de seguridad. Hoy hay 4 condenados en Florida por corruptos y ladrones, aseguró. También advirtió sobre un plan de sectores opositores para boicotear el proceso electoral revelado en los 26 audios. Mientras que el candidato nacionalista Nasriasfura visitó San Marcos de Colón este fin de semana, con una masiva concentración que recibió a Papi a la Orden, quien llegó hasta Choluteca para respaldar al alcalde Douglas Ordóñez, candidato a la reelección y reconocido por su buena gestión en el municipio. Miles de hondureños atendieron la convocatoria reafirmando que el sur del país apuesta por un liderazgo firme, cercano y comprometido. La Democracia Cristiana realizó su cierre de campaña en la costa norte con un masivo y vibrante recorrido por diversas colonias de San Pedro Sula. Una multitud de ciudadanos acompañó al candidato presidencial Mario Chano Rivera en sus vehículos, ondeando banderas verdes y expresando su respaldo rumbo a las elecciones del 30 de noviembre. Y el municipio de Potrerillos, Cortés, vivió este día una jornada llena de entusiasmo y calor humano con la visita del candidato liberal Salvador Narrala y su esposa Iroshka Elvir. Desde temprano, cientos de vecinos salieron a las calles para acompañar su recorrido, demostrando el apoyo y cariño que la población tiene hacia el presidenciable. En su intervención, Salvador Narrala habló de manera clara y directa sobre los proyectos que propone para Potrerillos y para todo el país. José Andino, TN5 Dominical. Y esta semana las bancadas de oposición estarían realizando una nueva sesión en una nueva autoconvocatoria. El punto único, discutir el estado de excepción. Es inconcebible que en un proceso electoral que estamos prácticamente a 2 semanas de llevar a cabo esa gesta democrática, donde el pueblo hondureño en libertad, en paz y tranquilidad va a ir a las urnas a escoger el próximo presidente de la República, cargos de diputados, de alcaldes, estemos bajo un estado de excepción que
le suspende las garantías constitucionales a los hondureños. Es por eso que en esta semana nosotros vamos nuevamente a ser autoconvocados para poder tomar una decisión en relación a ese estado de excepción. Esta sería la segunda sesión que realizarán los diputados de oposición luego que extendieran el periodo de sesiones ordinarias hasta enero de 2026. Este sábado el Consejo Nacional Electoral CNE realizó una prueba técnica de conectividad e integración entre el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP y el sistema de biometría como parte de los preparativos para fortalecer la transparencia y eficiencia del proceso electoral. Esta evaluación consistió en verificar que los dispositivos biométricos envíen correctamente en tiempo real la información de los electores hacia los servidores centrales. Una vez recibidos los datos, el sistema TREP captura y consolida esta información con el propósito de validar cuántos ciudadanos ejercieron el sufragio. La prueba permitió confirmar el funcionamiento conjunto de ambas plataformas, garantizando que los flujos de información operen de manera segura, oportuna y precisa. Este domingo el Consejo Nacional Electoral realizó el triple sellado de software electoral, un procedimiento establecido en la ley electoral que busca reforzar la seguridad informática del sistema que se utilizará en las próximas elecciones. Este proceso consiste en la creación de 3 claves independientes, cada una bajo la responsabilidad de los codirectores del sistema de información del CNE, quienes las resguardan de manera individual. Bueno, en pantalla está la opinión del periódico The Wall Street Journal, este periódico internacional. Esta opinión es de hoy, que dice lo siguiente: Caracas, en español, en la versión en español, Caracas asesora al partido izquierdista sobre cómo robarse las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. Y se refiere a Honduras. Venezuela asesora a Honduras. Y vamos a leer algunos fragmentos. Dice: con una flotilla de la Armada estadounidense en el sur del Caribe, el dictador venezolano Nicolás Maduro y sus asesores en La Habana acaparan los titulares. Sin embargo, dice la opinión, pasa más desapercibido el continuo esfuerzo de Cubazuela por anexionarse a sus vecinos más pequeños, enseñando a los comunistas locales a destruir instituciones independientes, primero gradualmente y luego de golpe. Y prosigue: Nicaragua ya ha sido absorbida. Ahora es un estado policial en toda regla, alineado con Caracas. Honduras, con sus numerosas pistas de aterrizaje en la selva utilizadas para el narcotráfico, es el siguiente objetivo, asegura en su opinión The Wall Street Journal. Y prosigue: el 30 de noviembre los hondureños eligen presidente, casi 300 alcaldes y una legislatura de 128 escaños. La presidenta Xiomara Castro de Zelaya, del Pro Venezuela Partido Libre, no se presenta a las elecciones. Sin embargo, dice, su gobierno está utilizando todas las artimañas posibles para mantener a Libre en el poder. La candidata de Libre es la exministra de Defensa Rixi Moncada. Va muy por detrás en las encuestas del candidato del Partido Liberal Salvador Narral, empresario, y del candidato del Partido Nacional Narri Asfura, exalcalde de la capital Tegucigalpa. La señora Moncada no está dispuesta a aceptar la derrota. Está poniendo en duda la capacidad del Consejo Nacional Electoral para transmitir resultados precisos de los centros de votación. Su objetivo es minar la confianza pública en la credibilidad de los escrutadores, dice, repito, la opinión de Wall Street Journal de hoy. Ha llamado a los leales al partido a una movilización permanente. Se espera que esta incluya a las milicias conocidas como colectivos especializadas en la intimidación. El ejército se encargará de distribuir y transportar las papeletas ya completadas, así como de mantener el orden público, pero su liderazgo ha sido politizado por Libre. El fiscal general de Castro de Zelaya ha iniciado una investigación legal contra un opositor, un miembro del CNE y otros. Una disputa durante el verano sobre el proceso de conteo de votos ralentizó los preparativos para el día de las elecciones. Todo esto genera temor y fraude y violencia al estilo de Venezuela en julio de 2024, cuando el señor Maduro robó las elecciones presidenciales.
Y continúa, el Departamento de Estado no ignora la situación. El miércoles el subsecretario utilizó X para exigir que las autoridades electorales hondureñas y las Fuerzas Armadas se adhieran escrupulosamente y fielmente a las leyes y la Constitución de Honduras. Dice, y más adelante finaliza, Venezuela ha querido controlar Honduras desde al menos 2009. Fue entonces cuando el presidente Mel Zelaya instó a eludir los límites de mandato, dice esta opinión de Wall Street Journal publicada hoy. Muy bien, usted lo puede leer en precisamente este periódico internacional. Vamos a hacer una pausa rápidamente porque en TSI hay una previa de partido. Nos despedimos de su señal, pero nos quedamos en Canal 5. Seguimos muy bien para quienes están en sintonía de Canal 5, luego de este corte que hicimos en cuanto a TSI. Vamos a continuar leyendo esta opinión que hoy ha generado The Wall Street Journal, en la cual tiene como título que Caracas asesora al partido izquierdista sobre cómo robarse las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. Venezuela busca anexionarse Honduras, dice. Y vamos a leer desde donde nos quedamos. La parte que dice Venezuela ha querido controlar Honduras desde 2009. Fue entonces cuando el presidente Mel Zelaya intentó eludir los límites de mandato utilizando papeletas de referéndum impresas y enviadas al país por Hugo Chávez para poder presentarse a un segundo mandato constitucionalmente prohibido, dice la opinión. Y prosigue, un ejército fiel a su juramento de defender la ley lo depuso. La Secretaría de Estado o la Secretaria de Estado Hillary Clinton y Fidel Castro se opusieron, dice la opinión. Y continúa, durante la campaña presidencial de 2021 la corrupción cobró protagonismo y la señora Castro de Zelaya, esposa del señor Zelaya, ganó las elecciones con la promesa de limpiar el gobierno, pero la situación empeoró. Ahora la corrupción vuelve a ser un tema de campaña junto con la economía y la seguridad. La señora Moncada no es una buena candidata, dice la opinión, pero la trayectoria del presidente en funciones no la favorece. Los ataques de la señora Castro de Zelaya contra los empresarios e inversores extranjeros ha desalentado la formación de nuevo capital y la creación de empleo que el país necesita. El crecimiento económico es lento y depende en gran medida de las remesas de los hondureños que trabajan en el extranjero. Continúa. El país está plagado de violencia, de pandillas, narcotráfico y extorsión. El año pasado surgieron alegaciones creíbles de vínculos que se remontan a una década atrás entre el Partido Libre y narcotraficantes. El cuñado de la presidenta, quien estuvo en el centro del escándalo, negó su participación, pero la opinión pública sigue siendo escéptica. Las acusaciones de corrupción en obras públicas y nepotismo flagrante han perseguido a su gobierno. Dentro del Palacio Presidencial sus hijos tienen oficinas, personal y autos, pero los críticos dicen que no hacen nada. Los tentáculos de su extensa familia se extienden hasta los altos niveles de las Fuerzas Armadas y otros cargos públicos, dice esta opinión, repito, del periódico internacional The Wall Street Journal, titulada Venezuela busca anexionarse Honduras. Y finaliza, el Partido Libre ha importado a cientos de médicos y maestros cubanos. La presidenta nombró a su sobrino José Manuel Zelaya Rosales ministro de Defensa y el año pasado viajó a Caracas con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras para reunirse con el ministro de Defensa de Venezuela. El ministro, el general Vladimir Padrino López, afirmó que la reunión tenía como objetivo fortalecer las relaciones. La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa criticó el encuentro del señor Zelaya Rosales. El señor Zelaya Rosales, dice, renunció poco después y la señora Moncada asumió el cargo. En un comunicado, el 6 de noviembre, titulado La crisis institucional de Honduras se agrava de cara a las elecciones 2025, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional señala que los bajos resultados del Libre en las encuestas parecen haber motivado al partido a ejercer su influencia sobre las instituciones estatales de manera que podrían socavar la integridad de las próximas elecciones. Los hondureños merecen elecciones libres y justas, pero defender su voto podría no ser fácil, concluye esta opinión. Si ponemos el titular, por favor, está en inglés. Es de, repito, The Wall Street Journal de este domingo 16 de noviembre, titulada Venezuela busca
anexionarse a Honduras. Caracas dice asesora al partido izquierdista sobre cómo robarse las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. Bueno, a propósito, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido a lo que pasará con Venezuela y ponga mucha atención a eso. Usted lo puede encontrar en el portal de tunota.com y en la cuenta de X de tunota.com. Y dice lo siguiente: el presidente Donald Trump anunció que tendrá algunas conversaciones con Nicolás Maduro. Es posible que tengamos algunas discusiones con Maduro. Veremos cómo resulta. Ellos quieren hablar, dice el presidenciable. Si lo ponemos más arriba, por favor, porque esa es la segunda parte. ¿Subamos el primer X? No. Entonces bajemos. Bajemos. Sí, ahí arriba está el video. Siga. Ahí está. Ese es el primer X de tu nota. Y el siguiente dice: al mismo tiempo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que se designará como terrorista al Cártel de los Soles a partir del 24 de noviembre. Ahí está la misiva, que está en inglés y está firmada para este día 16 de noviembre de 2025. Así que si está pasando, está en tunota.com. Usted puede verla entonces, toda la información a través del portal de Noticias Tu Nota. Ahora retomando las noticias nacionales y con excelentes noticias, todo un éxito, con mucho éxito se realizó el Congreso Internacional Alianzas Verdes, Acción, Inspiración y Cambio en Tegucigalpa. Con un lleno total en el Hotel Plaza Juan Carlos, se celebró con gran éxito el Congreso Internacional Alianzas Verdes, Acción, Inspiración y Cambio, en el marco del 10º aniversario de Plantatón HN, la campaña de reforestación y educación ambiental más grande de Honduras. Es impresionante cómo hay gente que está preocupada y quiere aprender a mejorar nuestra tierra, a mejorar Honduras, a hacer una Honduras verde. Es una gran satisfacción ver, hay gente de todas edades que nos acompaña en el día de hoy, que se tomaron el tiempo de escanear el código, de hacer el esfuerzo, y esa es una preocupación que nosotros llenamos, porque para eso estamos aquí, para darles educación y con las alianzas estratégicas poder llevar hacia un éxito lo que sean las campañas de Honduras Verde, reforestación, ahora pues comenzar con la de recolección de basura, para que vivamos en un mundo mejor y seamos un referente a nivel mundial. El evento reunió a representantes de instituciones, empresas, organizaciones y aliados comprometidos con la sostenibilidad, convirtiéndose en un espacio de inspiración, aprendizaje y conexión para quienes trabajan por un futuro más verde. Ver cuántos hondureños están preocupados por nuestra situación, por el cambio climático y quieren unirse a esta gran campaña Plantatón HN para poder recuperar y pintar Honduras de verde. Durante la jornada, los asistentes compartieron experiencias y proyectos que reflejan el poder de las alianzas para impulsar la acción climática y el desarrollo sostenible del país. Así es, hace ya 5 años con Plantatón, emocionadísimos. Agradecemos esta alianza con Plantatón y Televicentro, apoyando siempre el medio ambiente, la sustentabilidad y sostenibilidad del país, que es muy importante para que este país se convierta en ese país de primer mundo en el que soñamos. Pues quiero agradecer personalmente a Nina María Villeda, que ha sido un pilar para que esto se lleve a cabo, y la verdad emocionado siempre de aportar con el medio ambiente en el tema de reciclaje. Hondureños, sépanlo, somos una potencia en Latinoamérica en el tema de reciclaje. El Congreso Alianzas Verdes marcó el cierre de un año de conmemoración, reafirmando el compromiso de seguir sumando esfuerzos en favor del medio ambiente y fortaleciendo el movimiento ciudadano que inspira acción y cambio. Gracias a todos los aliados que han creído en esta visión y han sido parte de esta década de acción, inspiración y cambio. Todos somos Plantatón. Y juntos continuamos construyendo un futuro más verde por Honduras. Nos vamos. No se olvide de ver Canal 5, siempre Noche de Gala, hoy la película Eternal de Marvel Studios. A continuación, bendiciones.